베레야 사람은 Hechos del 7, del 11 a 12, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, convirtamos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 무소하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈을 흘려주셨네. 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자에게 주의 은혜 사슬 되사 나를 좋게 내소서. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국임을 지소서. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido este día santo y nos das la oportunidad, esa gracia de venir delante tuyo y entregar este culto delante tuyo. Ora, Señor, junto con todos nuestros miembros y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese corazón humilde para poder entregar este culto delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
섬기겠네 찬송하겠네 찬송하겠네 생명을 주시는 구주로다 구주를 높이고 잘 공경하여 온유한 마음으로 섬기리다 주 예수 안에서 즐거워하며 충성을 다하여 섬기겠네 구주의 은혜 주시는 대로 영원히 받들어 섬기겠네 찬송하겠네 찬송하겠네 생명을 주시는 구주로다 예수를 믿고서는 사랑하여 즐거운 마음으로 섬기리다 온 마음을 드리고 순종한 후에 구주를 영원히 섬기겠네 구주의 은혜 주시는 대로 영원히 받들어 섬기겠네 찬송하겠네 찬송하겠네 생명을 주신 구주로다 하나님 받으시 합당하도록 En esta oremos en arrepentimiento para que Dios pueda recibir este culto. Padre Dios, gracias Señor, porque nos has llamado, Señor, el día de hoy. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese corazón apto delante tuyo para poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, en esta hora venimos delante tuyo, dependiendo de la sangre de Cristo, y confesamos cada uno de nuestros pecados. Padre Dios, es en esos momentos en el cual hemos vivido solamente dependiendo de nosotros mismos y sin confesar, Señor, cuán pecadores, que sin ti no podemos vivir, que nosotros al vivir por nosotros mismos no podemos vivir. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener ese corazón que sea apto delante tuyo, un corazón apto delante de nuestro Salvador. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros así tener un solo corazón con tu iglesia. Ayuda, Señor, que nosotros podamos tener un solo corazón con tu iglesia y glorificarte a través de la iglesia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener un corazón dentro de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
긍휼에 풍성하신 Padre, que eres lleno de la gracia, nosotros a través de tu gran amor, nosotros que habíamos muerto, has hecho, Señor, que nosotros podamos vivir junto con Jesús. Te damos gracias por ello. La salvación es tu regalo y el hecho de que nosotros podamos ser uno contigo en esta salvación es un regalo que tú nos has dado. Padre Dios, has hecho que nosotros podamos conocer a Jesús y también has alumbrado nuestros ojos y así nos has dado la oportunidad de estar firmes en esa esperanza. Padre Dios, Jesús ha venido en esta tierra y Él experimentó la muerte y luego resucitó y ascendió al cielo. Y de la misma manera como ese poder, con ese poder, tú has hecho, Señor, que nosotros podamos recibir ese mismo poder y te damos gracias por ello. Padre, tú que eres misericordioso y lleno de la abundancia, esta tierra es como la niebla que pasa de un momento a otro y confesamos nuestros pecados delante tuyo. Haz que tú seas nuestra justicia y nosotros, cuando tenemos ese pecado entre nosotros, dependemos en ti al estar en esta tierra. Y ayuda, Señor, que en esta tierra nosotros podamos ser revestidos con la misericordia de Cristo. Ayuda a ser revestidos con la sangre de Cristo. Ayuda, Señor, a depender de tu palabra. Padre Dios, deseamos, Señor, que el orden de la iglesia Songnak pueda ser restaurada y que la autoridad del obispo que fue puesto por el Espíritu Santo pueda ser restaurada en nuestra iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, que toda separación dentro de nuestra iglesia pueda quitarse y ayuda, Señor, para que nosotros podamos tener ese futuro en ti. Ayuda, Señor, que todos los pastores y todos los laicos también puedan ser uno a través del obispo y llenos de la fidelidad y el amor. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos cumplir el hecho de que tú nos has hecho uno a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, al obispo y ayuda, Señor, que la santidad pueda estar llena en sus labios y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros que recibimos esa palabra, ayuda, Señor, que podamos responder delante tuyo con fidelidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que a través de este culto, ayuda, Señor, que tú puedas recibir la gloria. Y hemos orado todo esto en nombre de Jesús. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado el día de hoy de entregar nuestras ofrendas en este culto. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición. Y ayuda, Señor, de que la misma manera como la iglesia que pueden ver es construida, ayuda, Señor, que en el reino de los cielos sea de la misma manera. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y cada uno de ellos en el momento de obedecer tu mandamiento, ayuda, Señor, que tengan la inspiración de sostener esa bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti. Y ayuda, Señor, que pasen llenos de ese gozo y alegría de amar a tu iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan dar gracias y vencer al enemigo. Y ayuda, Señor, a todas las personas que han ofrendado el día de hoy. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han confesado lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por la iglesia y ser construida en el reino de los cielos. Te damos gracias y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a cada uno de nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 4, versículo 2. Efesios 4, versículo 2. Vamos a leer todos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos y a los otros en amor. Amén. En esta hora, todos juntos vamos a orar antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주셔서 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘 또 주의 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 말씀을 듣는 온 교회 가운데 하나님의 크신 은혜와 사랑으로 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀을 증거하시는 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 또 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 또 능력을 주셔서 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 또 증거하고 선포할 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 오늘 교회 앞에 우리 영혼에 또 명하시는 말씀으로 우리 모두가 듣게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 아멘 할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 모두가 부르심에 합당한 자로 온전히 승리하는 거룩한 역사가 오늘 말씀 듣는 우리 모두에게 임하도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 주의 날에 damos gracias por este día que nos has dado y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder y haz que tú estés conmigo cuando lleve tu palabra. Ordena tu palabra el día de hoy en nuestra iglesia y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos revestirnos de tu poder para poder recibir tu palabra. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서는 Dios 우리를 불러서 교회를 nos ha llamado a cada uno de nosotros y formar la iglesia 전 우주적 y desea realizar ese deber universal a través de la iglesia. 그렇게 되기 위해서 Y para que esto sea posible, 먼저 요구하신 lo primero que nos pide a nosotros, 바로 el primer deber que nos pide a nosotros es que nosotros seamos uno a través de la humildad. En simples palabras, Dios nos ha llamado a la humildad. Esto, 겸손을 명하심으로써 el hecho de que Dios nos haya ordenado la humildad no es para formar un mejor hombre o para poder formar una mejor versión del hombre, sino que está en esto, podemos encontrar que la humildad es un elemento muy importante para realizar la obra de la salvación. Esta es la razón. Pero primero, algo que nosotros tenemos que ver que es que todo hombre, podemos ver que tienen esas señales de ser pecador y uno de ellos es la arrogancia. Tenemos que saber que en todos nosotros, en nuestra naturaleza, tenemos una naturaleza que nos lleva y esta naturaleza, ¿qué es? Es enaltecernos a los demás, tratando de jactarnos, elogiarnos delante de las otras personas e incluso de la misma manera es rebajar a las otras personas para que las otras personas puedan ser menores que uno. Tenemos este tipo de naturaleza y características dentro de nosotros y es algo que nosotros podemos encontrar en cualquier lugar. Y las personas que manifiestan esto, habrán personas que pueden sentirse inferiores a los demás. Pero, obviamente no hay personas que sientan esa inferioridad de las otras personas. Pero de todas maneras, todos tienen esta arrogancia dentro de ellos. Todos nosotros en cualquier momento siempre nos estamos comparando con las otras personas. Cuando en todo momento, cuando miramos a las otras personas, lo primero que hacemos es compararnos con esa persona. Y si tenemos la oportunidad, siempre pensamos, ¿cómo podré yo mostrarme bien a esa persona? ¿Cómo será que yo podré manifestarme como una persona mejor?
que esa persona, o sea, siempre pues usan sus palabras y llevan a sus acciones con este origen. Pero entonces, si nosotros vemos en el mundo, podemos ver que en toda la relación entre el hombre, todo conflicto viene a través de esto, por la arrogancia de una persona. En cualquier lugar donde haya ese conflicto y esos problemas vienen a través de la arrogancia, e incluso también es pelear en contra de esa arrogancia. En este mundo, como está lleno de la arrogancia, podemos ver que podemos sufrir muchos sufrimientos, muchos dolores y muchos daños a través de eso. Podemos ver que la vida se extiende a través de esos dolores y sufrimientos y podemos ver que hay muchas personas que reciben esos daños a través de la arrogancia de la otra persona. Este mundo, como ya ha sido contaminado por esto, pues no hay nada más que hacer. Pero si en la iglesia, si esta característica, esta naturaleza sigue dentro de la iglesia y esto no ha sido eliminado, entonces traerá un gran problema, un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la arrogancia es la naturaleza que va en contra con los principios del Evangelio. Tenemos que ver que la arrogancia y el Evangelio están completamente opuestos. Por eso la persona que está pues en la arrogancia, será muy difícil recibir el Evangelio y según la razón será difícil de recibir ese Evangelio. E incluso si recibe el Evangelio, entonces a esa persona, si tiene esa arrogancia, le será muy difícil sostener esa salvación y esa redención que ha recibido. Así podemos ver que el Evangelio, que la arrogancia juega realmente un papel muy importante como el que hace crecer el pecado dentro de nuestro corazón. Por eso, cualquiera que la persona que conoce que tiene esa arrogancia, entonces tendrá que comenzar a eliminar esto. Pero el no eliminar esto también es un problema. ¿Por qué? Porque eso en sí es la arrogancia. Pero entonces, el día de hoy nosotros, al compartir esa palabra, la palabra arrogancia, entonces hay fácil que uno podrá pensar, ay, yo no soy arrogante. Y entonces no quieren escuchar esa palabra y dicen, no, esto no soy yo. Yo no soy arrogante, entonces no tiene nada que ver conmigo. Pero queridos hermanos, cuando vemos la palabra arrogancia, podemos sentir algo muy negativamente y el significado que viene a través de esa palabra, podemos pensar como si estuviera diciendo algo que fuera algo muy malo, que diciendo, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero tenemos que ser dentro de la arrogancia, podemos encontrar diferentes categorías y pues todos pertenecemos a esa categoría de la arrogancia. Tenemos que saber que esto está en nosotros y es algo que tenemos que eliminar dentro de nosotros. Si la persona pues obviamente es arrogante y pues hace todas las cosas a través del arrogante, pero también hay incluso que las personas que están en la mitad de esto. Por ejemplo, la cual el orgullo, la soberbia, la altivez, la autosatisfacción también no son nada diferente a la arrogancia. Y podemos ver en alguna de las palabras en inglés que también se usa con ese significado. Incluso en nuestras palabras también es lo mismo. Usamos todo bien a través de esa arrogancia. Por eso, lo que ahora estamos viendo ahora, ¿qué es? Que cuando vemos a esa persona, ay, esa persona es menor que yo. Y pues habrán ocasiones que sean reales. Pero si dentro de su corazón está ocupado, está rápidamente, ay, ¿cómo será que yo me voy a sobresalir de esa persona? Cuando está hablando esa persona con esa persona, ay, ¿cómo será yo podré pues bajar a esa persona? Diciendo, ay, mira, yo hice esto en un tiempo. O sea, esos pensamientos y esos corazones que tienen y lo llenan en él. Podemos ver de que todas las personas, en toda la relación entre las personas, están activas en esto. No en alguna persona especial, sino que todos nosotros en general tenemos esa naturaleza dentro de nosotros.
Por eso, a través de esta razón, podemos ver que la arrogancia va en contra, es una naturaleza contraria al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene como fundamento, como la humildad. El Evangelio nos pide la humildad. Y la promesa del Evangelio que es que salvará a los que son humildes. Y los que son humildes son salvos, pero los que no son humildes serán dejados a que estén en medio de la destrucción, en medio del pecado. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. Y también el hecho de que nosotros hemos entrado en el Evangelio y nos hemos convertido en cristianos, pero sin la humildad, entonces no habrá progreso en nuestra vida de fe. Podrá asistir a la iglesia, pero eso solamente es que el hombre exterior viene a la iglesia y se va. No cambiará, no habrá ningún progreso en él. Esa persona no podrá crecer, o sea, no va a poder avanzar en la fe espiritual. O sea, no vamos a poder recibir nada de esto. Por eso, los cristianos, en el momento en que creen en Jesús a través del poder de Dios, tienen que vencer la arrogancia. Pero entonces no habrá una gran persona, un grupo de personas, pero hay algunas personas que en el momento que creen en Jesús tienen una gran experiencia, una experiencia grande en ellos, y ellos en un instante que terminan con la arrogancia dentro de ellos y tienen esa determinación de no vivir en esa vida arrogante. O sea, tienen esa certeza, esa experiencia dentro de ellos y viven acorde a eso. Pero aparte de estas personas, hay una gran mayoría de personas que en ellos, en el momento en el que crean en Jesús, no traen, pues no han experimentado, pues no hay un cambio dramático dentro de ellos, sino que tienen incluso esa arrogancia, están dentro de ellos, pero a través del entrenamiento, ellos sobrepasan esa arrogancia, aunque en ese momento no pueden abandonar fácilmente la arrogancia, pero a través del entrenamiento, poco a poco comienzan a quitar esa arrogancia dentro de ellos. Y podemos ver de que así esa humildad comienza a dominarlos dentro de ellos. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que los cristianos tienen esa tarea, que todos tenemos esa tarea de ser cambiados, de ser transformados. Y podemos ver que en medio de esa discordia, o sea, de pelear en contra de esa arrogancia, es algo que nosotros tenemos que experimentar y es un paso que debemos que experimentar y pasar. Por eso, si esa humildad comienza a dominar dentro de uno, entonces así es como el viaje, o sea, el camino de esa persona como cristiano irá como debería ser. ¿Y qué significa eso? Acorde como debería ser. ¿Qué significa? Que recibe la guía de Dios, que comienza a recibir la guía de Dios. Pero hay unas personas que menosprecian esto. Ay, esto no tiene nada que ver conmigo. La Biblia dice arrogancia, soberbia, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo soy una persona humilde. O sea, hay algunas personas que lo dicen esto con gran valor y podrán decir, ay, yo soy humilde y ustedes no. Esto en sí nos muestra que esa persona no está siendo humilde. Yo soy una persona que no me gusta sobresalir entre las otras personas, pero yo soy una persona humilde, ¿no es así? Pero la verdad uno puede pensar, ¿qué es lo que está diciendo? Queridos hermanos, los cristianos, desde el momento en el comienzo, en el momento en que uno cree en Jesús, incluso si vemos a los primeros cristianos, nos muestra ese camino, cómo ellos caminaron el camino de la humildad. Y nos muestra de que ellos en ese momento tuvieron un encuentro tan grande y esto viene del hecho de que ellos llegaron a pensar que la humildad es algo absoluto en la fe. Es algo certero que se necesita. Y esto viene a través de una gran experiencia que ellos tuvieron. ¿Y cuál es esa experiencia? Que vieron a Jesús y se asombraron a ver esto. Tuvieron un gran shock al ver a Jesús. Por eso si vemos en los 4 evangelios, cuando habla acerca de Jesús, podemos ver de que ellos reportaron
algo. ¿Y qué es lo que ellos reportaron? Algo tan grande. Él es humilde. Él fue humilde. Él es humilde. Era algo sorprendente para ellos en ese instante. Si vemos ahora, 그런 것들이 podemos ver que la humildad es algo que que recibimos algo muy comúnmente, incluso en la sociedad en Corea también es algo pues fácil de recibir, pero en ese tiempo el hecho de ser humilde era algo completamente sorprendente. Y si vemos a los cristianos, en los primeros cristianos, podemos ver que ellos eliminaron por completo con la arrogancia y podemos ver que ellos dieron adiós a la arrogancia. Y por eso ellos constantemente fueron entrenados en la humildad. Y podemos ver de que ellos así nos llevaron, o sea, evangelizaron esas buenas nuevas a cada uno de nosotros. Y por eso el día de hoy hemos recibido estas nuevas nuevas. Pero entonces cada uno de ellos dijeron, nosotros hemos cortado con la arrogancia y ahora tenemos que ser nueva criatura y ahora pensando en nuestro Salvador que nos ha salvado a nosotros, ellos se formaron a sí mismos y ellos nos enseñaron esto, el Evangelio, para que así nosotros también vivamos acorde a eso y podamos vivir acorde a eso. 그럼으로써 우리가 Por eso nosotros ahora, 교만한 것을 계속 유지한다면은 si continuamos con esa arrogancia, en la verdad es algo que no debemos de hacer. 우리에게 전해준 복음, El evangelio que ha sido llevado a nosotros, el evangelio que ha sido sembrado en nosotros, ese evangelio, esa salvación que ha sido dado a nosotros, ese gozo, esa felicidad, esa esperanza para entrar al reino de los cielos, todo fue hecho a través de la humildad de nuestro Señor. 복음의 소식은 Las buenas nuevas del Evangelio, que es, la humildad ha vencido. Ha vencido. Pero si el día de hoy nosotros decimos, no hay ninguna dificultad ahora, y si tenemos el mismo corazón, y si nosotros tenemos, y si dentro de nosotros estamos llenos de la avaricia, ¿qué es lo que ocurriera? Esto es algo que no debemos tener. Si ignoramos esta virtud, la verdad, esa no es esa actitud de que una persona que ha tenido ese encuentro de Jesús debe de tener. Solamente en su exterior se ha revestido de esa ropa de ser cristiano y ya. Pero queridos hermanos, esa persona que ni siquiera ha sido mostrada como cristiano, y si sigue con esa actitud, entonces ¿qué ocurre si esa persona, si no ha sido entrenada con la humildad? Entonces arrogancia se dominará en la iglesia, trayendo dificultad en nuestra iglesia, trayendo separación en la iglesia. Por eso, la arrogancia y la humildad, estas cosas son cosas que tienen una gran relación con los problemas relacionados con los espirituales. Y el Señor, quien desea que nosotros seamos humildes, hay un significado para esto, tiene un significado espiritual y todo esto tiene relación con la obra de la salvación, con la obra que nos quiere salvar a nosotros, y todo esto nos pide la humildad porque eso es necesario. Por eso los cristianos tenemos que entrenarnos todas nuestras vidas, la humildad. ¿Por qué? Porque nosotros que en el día de hoy teníamos nuestras vidas que íbamos a ir al infierno, ahora que nosotros hemos sido salvos, ahora nosotros tenemos que darle la espalda a nuestro viejo ser, tenemos que vencer la nueva vida, pero esto es a través del entrenamiento de Dios. Pero entonces si el día de hoy, por el hecho de recibir la salvación, creer en Jesús, no significa que la humildad es algo que podemos hacer algo fácil y viene natural dentro de nosotros. La humildad es la naturaleza del reino de los cielos. La arrogancia es esa naturaleza, esa característica del infierno. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Podemos ver que desde la semana pasada hemos visto el capítulo 4, pero si vemos el capítulo 1 hasta el 3, podemos ver de que habla acerca sobre ese privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, de cuánto nos ha enaltecido a nosotros. Explica acerca de eso.
그다음에 Pero ahora, a partir del capítulo 4, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Nos está diciendo, ustedes han escuchado, ustedes ahora conocen acerca de este principio, ustedes conocen acerca de esta verdad, de este principio. Ahora, ustedes conocen acerca sobre su identidad, pero ahora ustedes tienen que poner en práctica, o sea, vivir acorde a esa identidad. Nos está diciendo, ahora ustedes tienen que vivir de esa manera, ustedes tienen que andar de esa manera, tienen que caminar de esa manera. Nos está dando ese mandamiento a nosotros. 이 명령은 Ese mandamiento que es ahora, ustedes tienen que orar acorde a ese principio, a ese privilegio que han recibido. Tienen que vivir acorde a eso. Y lo primero que nos muestra a nosotros, lo primero que nos está pidiendo a nosotros, ¿qué es? 서로 일치하고 연합하라. Que ustedes sean unánimes y colaboren los unos a los otros, que sean uno. 교회는 La iglesia 그리스도로 tiene que ajustarse a Cristo y tiene que tener la plenitud de Cristo, tiene que ser uno en Cristo y así podrá centrarse en su rol, en ese plan universal que ha recibido. 교회가 La iglesia primero debe ser uno con Cristo, tiene que ser uno con Cristo, o sea, tiene que ser lleno con el Señor para que así todo el universo también puedan ser uno. 그런 우리에게 있어서 Y lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, ustedes sean unánimes, sean uno, ustedes sean unánimes y colaboren los unos a los otros. Vamos a decir todos juntos, sean unánimes y colaboren los unos a los otros, sean unánimes y colaboren los unos a los otros. 네, 잘 따라하셨습니다. Así es. 자, 그 명령을 하고 있거니와 Y ese es el mandamiento que nos está diciendo a nosotros y desde el capítulo 4 nos está diciendo el por qué tenemos que hacer esto, por qué nos está pidiendo a nosotros, porque es necesario espiritualmente. ¿Por qué? Porque esa obra de salvarnos a nosotros, de esa salvación, es algo que es necesario en esta obra. Y esto es lo que nos está pidiendo a nosotros. 그럼 Y uno podrá pensar, ¿será que es así de necesario? 안 하면 안 되죠. ¿Será que no quiero hacerlo? Pero la verdad es que tenemos que hacerlo. 천국에 가야 되기 ¿Por qué? Porque tenemos que entrar al reino de los cielos, porque el Señor 언약. nos ha dado ese nuevo mandamiento y el darnos el nuevo pacto, que es esa promesa que nos llevará al reino de los cielos. 이거 안 하면은 Si no hacemos esto, 새 언약에 응하지 entonces nosotros no estamos respondiendo, obedeciendo a ese nuevo pacto. Por eso, si vemos, nosotros ahora estamos yendo a ese último, a ese objetivo principal que nos ha dado a nosotros. Y hay un deber, esa vida que nosotros nos ha dado a nosotros al llamarnos a nosotros, algo que no podemos negar y algo que no podemos desobedecer. 모두가 그래서 우리가 하나 Por eso todos nosotros tenemos que entrenarnos para poder ser uno, para ser unánimes. Y si nosotros miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, dice, con toda humildad, y nos habla sobre 5 diferentes virtudes. Nos está hablando de la humildad, la mansedumbre, toda paciencia y el amor y soportarnos los unos a los otros. Pero entonces esto no solamente son, digamos, los diferentes elementos que pues nos dice, sino que son cosas muy importantes. Y ante todo, lo primero de todas estas cosas es la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es fundamento de las otras 4 cosas. Uno podrá decir, pero obispo, quiero hacer desde 2, pero no solamente quiero hacer esto. Queridos hermanos, primero necesitamos ser el primero, o sea, la humildad, para que así podamos hacer el resto de los otros elementos. Primero necesitamos prepararnos para poder, o sea, con la humildad, para poder hacer el resto. Por eso, nosotros tenemos que ver de que esto es un progreso. Por eso, si nos vemos esto en simples palabras, al día de hoy en que creemos en Jesús, primero tenemos que realizar la humildad para que así pueda venir lo otro, que es la mansedumbre, la paciencia, el amor y soportar todas las cosas. Pero queridos hermanos, la humildad era algo que no existía anteriormente. Esa palabra, humildad, era algo que no existía anteriormente. Esa palabra que usa la Biblia
era algo que no existía anteriormente. Es una palabra que fue hecha, pues una combinación de dos diferentes palabras. 나 자신을 낮게 여기고 O sea, él rebajarse a sí mismo y enaltecerse a las otras personas, usa esa palabra. Fue formada de esa manera. Pero ¿por qué será que crearon esa nueva palabra? 문화권에서 Por ejemplo, si nosotros vemos en la cultura griega y romana, cuando habla sobre el ser humilde, era un aspecto de un esclavo donde se inclinaba y se sometía. 어떤 말입니까? Y era una palabra que se usaba para poder explicar esto cuando hablaba sobre la humildad. Por eso, si nosotros vemos a los griegos y los romanos, no vieron eso como una virtud. La humildad no era algo que fuera como una virtud, sino que era algo normal, anormal. Incluso era algo como patético y lamentable. Y pues algo que se rebajaban y era indigno. Usaban esa palabra para poder señalar a este tipo de personas. Por eso, entonces obviamente no había una palabra para poder expresar la humildad que ahora pensamos como humildad. 받아들일 수 없는 Y era algo que no podían recibir. ¿Por qué? Porque si vemos a los romanos y a los griegos, podemos ver que el ser orgullosos y estar llenos de ese orgullo era algo normal para ellos y era algo que tenían que tener. Yo voy a ser el primero. Yo voy a hacer todo. Yo puedo hacer todo. Y sin hacer nada, sin preparar nada. Ellos pues decían, yo puedo hacerlo. O sea, siempre tenían ese orgullo dentro de ellos y era normal para ellos, era natural para ellos. 그래서 이 Por eso, entonces, si vemos en la Biblia esa palabra en griego que se usa para la humildad, la verdad no era una palabra que ya existía anteriormente, 헬라 로마에서 pues en griego, 그리스도인들이 만든 것 sino que es una palabra que los cristianos crearon. Y podemos suponer que Pablo creó esa palabra. 이 Pero esa palabra humilde en ese tiempo era algo anormal. Era una persona que no tenía ningún orgullo. Era una persona que no se elogiaba o que no decía que el hecho de no elogiarse a sí mismo, jactarse a sí mismo, sino que el pensar por qué habla o si obra de esa manera. Era como una debilidad, era como una impotencia. O sea, veían eso como una debilidad, como el no tener poder. Pero, si les vuelvo a decir, la humildad es la mejor virtud para los cristianos, para la iglesia cristiana. Y lo que define, o sea, representa la identidad de un cristiano es la humildad. Aunque los romanos ven esto como algo patético, la humildad es lo que señala a los cristianos. Y en ese tiempo podemos ver de que el Señor pues enseña la humildad y los discípulos también hablan sobre la humildad. Podemos ver que esto era como una rebelión. Era algo revolucionario en ese tiempo, el señalar la humildad. Y podemos ver de que ahora esa virtud, o sea, la humildad se convierte en una virtud y se ha aceptado ahora en este mundo en general. Pero podemos ver que en el mundo, incluso en el día de hoy, podemos ver de que la humildad pues no va junto con la corriente que el mundo ahora está viendo. Podemos ver de que si vemos en la sociedad en que dice, yo voy a ser humilde, pero entonces obviamente eso no será fácil de hacer. Pues de pronto podrá ser humilde solamente 2 horas y luego pues tendrá que cambiar de actitud para poder vivir en este mundo. La verdad es que el mundo no ve bien esto de la manera correcta. Y incluso si vemos en el presente, ahora dice, oye, tú tienes que mirarte a ti mismo, oye, tú tienes que ser orgulloso, o sea, tienes que sentir orgullo de ti mismo, o sea, tienes que hacer esto por ti, tienes que enaltecerte a ti mismo. Podemos ver de que esto es ahora en este presente, en el presente ahora podemos ver que es un movimiento que es normal ahora. Pero entonces si nosotros vemos al hombre
겸손 자체를 La verdad es que no sea humilde desde el principio, y podemos ver de que la humildad era algo que se evitaba y era algo que como que señalaban como algo patético, e incluso pues solamente el orgullo y la soberanía y la soberbia era algo que era mucho más fácil de realizar, y pues algo que podemos ver que es algo que es fácil de crecer en esta sociedad. Pero esto es algo que Satanás ha puesto en el mundo y ha puesto muy naturalmente en el mundo, y podemos ver que ahora que esto se convierte en una virtud en el mundo. Pero por ejemplo podemos ver yo al decirles esto a los coreanos y a un extranjero, podemos ver que el significado y el momento que se recibe esto es un poco diferente. ¿Por qué? Porque si vemos a los coreanos, ya están acostumbrados a ideas confucionistas. Entonces podemos ver de que el hecho de decirles sobre la humildad, los coreanos lo reciben algo muy fácilmente, pero para los otros extranjeros, el decirles a ustedes acerca de la humildad, recibirán esto como algo como difícil de recibir. Pero obviamente ahora el cristianismo, en la iglesia cristiana, podemos ver que la humildad es algo que es mucho más general en todo, en la iglesia. Pero si vemos en la sociedad, no es algo difícil, no es tan fácil de recibir, pero en la sociedad coreana podemos ver que eso es mucho más fácil de recibir. Obviamente toda la sociedad pues en Corea no es que todos sean humildes, pero ellos usan la humildad para poder sostener su reputación. Y sí podemos ver dentro de ellos, podemos ver que el egoísmo está lleno en ellos. Y podemos ver de que también pues los coreanos son un poco más humildes en una manera de decir que los extranjeros. Es mucho más fácil para ellos ser así. Y un ejemplo para explicar lo que le acabo de decir, por ejemplo, si uno le dice a un extranjero, oye, usted sabe pues tocar el piano, y ellos dirán muy fácilmente, sí sé. Pues sí sé. Y soy bueno tocando el piano. Entonces, pues quiere que lo muestre, y entonces sí, claro, muéstreme. Y entonces comienzan a decir tan 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 tan. O sea, pues y comienzan a elogiarse por eso, y tratando de que las personas también lo aplaudan. Pero por ejemplo, si uno le dice a un coreano, usted sabe tocar el piano, y dice, pues no soy bueno en el piano. Pero usted sabe pues tocar un poco. Pues no soy tan bueno. Y cuando comienza a tocar dice ta 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 ta. Entonces comienza a hacer y toca una canción pues así, pues complicada de tocar. O sea, para los coreanos es fácil decir de esta manera. Pero entonces nos muestra que la humildad es algo que nosotros podemos entrenar. Es algo que nosotros podemos entrenar. Si vemos las personas del mundo, podemos ver de que en cambio de aprender la humildad, ellos son muy fáciles de escuchar, o sea, de enseñar la arrogancia, y están acostumbrados a la arrogancia, y podemos ver que es muy fácil para ellos en rebajar a una persona y estarcerse a sí mismo. Y podemos ver que las personas al pasar, podemos ver que se comparan y comienzan a decirles, usted por qué se viste así, usted por qué hace lo otro, por qué hace así lo otro. O sea, es muy fácil compararse e incluso de juzgar a las otras personas. Pero entonces, si nosotros vemos en la Biblia, ya nos muestra que la persona que se compara con las otras personas no tiene la sabiduría, no es sabio. Por ejemplo, pero si entonces esa arrogancia es constante dentro de la iglesia, y si esa arrogancia es dejada en la iglesia, entonces los pensamientos del mundo serán puestos en la iglesia, y esos pensamientos, usted sabe lo que yo hice anteriormente, mire, yo hice esto y lo otro, tratando de rebajar a las otras personas. Pero tenemos que saber que estas acciones están matando a la fe cristiana, o sea, la fe del evangelio. Solamente en su exterior dicen que son cristianos, dentro de ellos se están llenos de la arrogancia. Y siempre dicen, si en su exterior dicen, sí, yo soy humilde, yo soy lo otro. Pero ¿qué pasará si sus pensamientos están llenos de eso? ¿Qué ocurrirá con esto?
그럼으로써 Por eso, 이렇게 교만이라는 것이 그대로 nosotros, 놔두면은 si dejamos la arrogancia así, entonces la obra de la salvación que el Evangelio desea hacer será limitada. Será limitada. Ese poder del Evangelio será pues oprimida. ¿Por qué? Porque las personas siguen constantemente elogiarse a sí mismo. Esa naturaleza comienza a ser activa, o sea, está siendo activada constantemente dentro de ellos. Pero es algo que no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a nosotros a la humildad. Primero nos dice, oye, primero tú tienes que comenzar con la humildad, la vida de la humildad. Incluso esa herencia que Dios nos ha dado a nosotros se cumple a través de la actitud humilde. Pero entonces, ¿por qué será que nosotros tenemos que ser humildes? Ahora vamos a mirar un poco más específicamente y organizadamente por qué tenemos que ser humildes. Primero, nosotros tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Para que así nosotros podamos ser conscientes de Dios, de que Dios existe, de que Dios verdaderamente existe. ¿Cómo es Dios? Nosotros a través de Jesucristo podemos ver que el mundo vio a Dios en sí. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, podemos ver a través de la inspiración de los profetas. Ellos vieron de antemano a Dios y Jesús al venir a esta tierra nos muestra exactamente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es justo. Dios es lleno de la justicia. Él es benevolente. Él no tiene ningún rastro del pecado e incluso Él no tiene nada en su corazón para llamar al pecado. Él es santo. Él es santo. Dios, como es benevolente, y sí, el hombre al ver esa justicia de Dios, podemos ver de que nosotros tenemos que ser humildes para poder ver a Dios. Y si no tenemos ninguna comunión con Dios, no hay necesidad de ser humildes, pero con esto podemos ver a Dios. Pero ¿qué nos dice en Isaías? Yo he visto a Dios. Yo voy a morir porque Dios está lleno de la santidad, de la justicia. He visto al Rey, a ese Rey que es santo, justo. Y la verdad, Él está lleno de la justicia y de la santidad. Y yo voy a morir por ver esto. Queridos hermanos, quien trajo esa arrogancia en esta tierra fue Satanás, Luciel. Luciel, la verdad, él le gusta elogiarse a sí mismo, está lleno de la arrogancia y la soberbia. Siempre estando con ese orgullo de sí mismo, tratando de siempre complaciéndose a sí mismo y siendo incluso teniendo ese buen significado, ese nombre. Él dijo, yo haré esto, yo haré lo otro. Y podemos ver de que Él siempre iba en contra de de la voluntad de Dios a través de sus palabras y a través de sus acciones. Yo soy Dios, yo soy igual a Dios. Y podemos ver de que Él continuó con esta actitud. Por eso Dios lo quitó del reino de los cielos. Podemos ver que incluso Adán y Eva heredaron esa naturaleza del diablo. Esa naturaleza del diablo. Podemos que sobre esa naturaleza del diablo fueron heredadas a Adán y Eva, y también de la misma manera en nosotros. Con la misma estrategia viene y que usó con Adán y Eva fueron usadas ahora a nosotros. Y podemos ver de que todos nosotros ahora somos muy fáciles para caer en el diablo. Y el diablo es muy fácil para poder que nosotros caigamos en eso. De que siempre desea que nosotros estemos en esa arrogancia. Y la persona que verdaderamente es sincera, entonces esa persona podrá descubrir que está siendo usada por el diablo. Queridos hermanos, nosotros estamos peleando con la arrogancia. Nosotros estamos
siempre, ¿será que vamos a ser usados por el diablo? ¿Vamos a ser usados como pilar del diablo? ¿O si nosotros vamos a dejar esto a un lado? Necesitamos tener esa determinación. Queridos hermanos, el mundo siempre nos está mostrando acerca sobre arrogancia y el orgullo y siempre nos lleva a esto, a llevar a esto. Por ejemplo, el tener un estatus o tener el dinero o tener una gran educación o tener un buen trabajo. No sé, o de pronto que su hijo es inteligente. Ay, sí, mi hijo es es un genio. O sea, estas cosas traen, llevan a la arrogancia. Pero queridos hermanos, tenemos que saber de que todas esas cosas no tienen ninguna relación con Dios. Uno hace estar delante de Dios, estas cosas no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Pero entonces, si tomamos esto como algo tan importante dentro de nosotros, entonces nuestros corazones, entonces es natural que haremos cosas que van en contra de Dios. Y si nosotros siempre estamos en eso, y si nuestros corazones están siendo llevados a eso, entonces segundo, no vamos a poder tener una comunión con Dios. Uno podrá pensar, pero yo estoy teniendo una buena vida de fe, pero tú no tienes una comunión con Dios. Oye, tú no tienes esa comunión con Dios. Entonces, cuando yo les doy la bendición al final de culto, ¿qué digo? Que la comunión del sea la comunión del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso? Para que el Espíritu de cada uno de ellos sean templo de Dios, para que Dios pueda estar dentro de ellos, para que ellos puedan tener esa comunión con Dios. Pero entonces no pueden tener la comunión con Dios aquellos que son arrogantes. Ahora, segundo, ¿por qué será que se necesita la humildad? ¿Por qué? Porque es el resultado que uno obtiene a aquellos que han visto a su verdadero ser, a aquellos que son conscientes de quiénes son ellos. Aquellos que verdaderamente se han visto a sí mismos podrán ser humildes. Muchas personas no desearán ver esto. ¿Y por qué? Porque están ocupados, en sus vidas, están ocupados trabajando, están ocupados haciendo esto y lo otro. ¿Quién quiera verse a sí mismo? Pero aquel que no se ve a sí mismo tendrá que ser destruido, o sea, entrará en la destrucción. La persona que verdaderamente se ve a sí mismo, verdaderamente, ¿qué es lo que ve? Que uno es pecador. Ese pecado dentro de uno. Ese pecado dentro de uno. Pero la persona que no ve que uno es pecador, la persona que no ve que es pecador, entonces le espera ese juicio eterno. Cualquier persona toda persona tiene que descubrir ese pecado dentro de uno, que uno es pecador. Y no solamente eso, sino que incluso la justicia de Dios, ese juicio justo de Dios. Tiene que aceptar que la justicia del juicio de Dios es justa, pero porque si no acepta eso, no podrá verse así como pecador. ¿Por qué? Porque a través de la justicia de Dios, cuando Dios nos dice, oye, dentro de ti tienes el pecado, cuando recibe ese juicio, entonces esa persona, si no recibe esto como si fuera algo justo, como el juicio justo, entonces no va a poder recibir a esto. Señor, sí yo soy pecador. La persona que tiene a Él la humildad y el arrepentimiento concuerdan. Tenemos que saber que la persona que no acepta que es pecador, entonces la vida no podrá venir en él. La persona que no acepta que es pecador, ¿qué es lo que ocurrirá? Hay algunas personas que dicen, yo en el momento que creí en Jesús ya no soy pecador. Pero entonces esta persona, ya ha comenzado la vida de la salvación. Y en ese momento ahora esa salvación tendrá que ser efecto dentro de él. Pero entonces la persona que dice, ya no soy pecador, entonces ha parado con eso. Pero yo no soy pecador, yo ya recibo perdón de todos mis pecados. Esto en sí se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo.
이 자체가 자기가 Esto en 죄인이라는 sí está diciendo que es 말은 pecador. 우리가 죄 없다 Si leemos todos juntos, 보겠습니다. 1 Juan 1, 8, 9, si leemos todos juntos, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en ellos, nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 깨끗게 하실 것이요 했습니다. Así es. 우리를 봐야 돼요. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirar quiénes somos nosotros. Y la persona que es humilde podrá verse a sí mismo. 또한 우리의 모습을 발견할 때 Y en el momento que nosotros nos miramos a nosotros mismos, podemos ser humildes. Y por eso es obvio que nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Ay, Señor, tú me has protegido desde el momento que me he levantado, el momento que he dormido. Gracias por eso. Señor, perdona mis pecados. Siempre tenemos que dar gracias a Dios. Por ejemplo, hay un barco. Si vemos a los barcos de antes, podemos ver que la vela del barco es algo muy alta, más o menos 30 metros o 40 metros. Podemos ver de que la vela de ese y el velo de de la vela, podemos ver de que en el momento en que sopla, entonces se mueve. Pero podemos ver de que solamente al ver la vela, eso podrá caerse. Pero podemos ver de que esa vela, a través de esa vela, el barco se mueve. ¿Pero por qué será esto? Porque en la parte de abajo, el cuerpo del barco está bajo el agua. Y podemos ver de que esto está hablando de la humildad. Y el Señor desea, y la verdad no espera de nosotros que seamos 100% humildes, sino que desea que nosotros seamos entrenados a través del poder de Dios. A través del poder de Dios desea de que nosotros seamos entrenados en la humildad y tengamos ese fundamento dentro de nosotros y no seamos engañados del enemigo, que nosotros no caigamos en ese enemigo y nos desea protegernos. 또 세 번째로 Y ahora tercero, la razón por la cual la humildad es necesaria. 겸손이 필요한 이유는 La razón por la cual la humildad es necesaria 그리스도를 es porque nosotros 밖에 없고 tenemos que ver a Cristo, porque nosotros hemos visto a Cristo. La persona que es consciente de Cristo, de que Cristo existe, la persona que conoce esto, no tendrá más opción de ser humilde, o sea, no podrá menospreciar esa humildad. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Señor, es el Hijo de Dios, pero Él, a pesar de esto, Él teniendo un gran privilegio, un gran estatus, Él al venir en esta tierra, Él vivió siendo pobre y Él no tuvo ningún estatus en esta tierra. Y podemos ver de que Él no tuvo nada de qué elogiarse, sino que Él fue pobre y fue hijo de un carpintero y vivió en la casa de un carpintero. Y podemos ver que Él no tenía más que la ropa que vestía. Y podemos ver que incluso Él fue enterrado en el sepulcro de otra persona. Podemos ver de que Él se humilló a sí mismo. En simples palabras, la vida de Jesús se rebajó a sí mismo. Y lo que nos muestra los 4 evangelios que es de que Él es aquel que fue menospreciado. De que Él fue menospreciado. Y podemos ver que en su entorno y en sí Él fue humilde y por eso fue menospreciado. 겸손하신 분. Podemos ver de que Él verdaderamente es humilde. Nuestro Rey es humilde. 우리의 하나님 Nuestro Dios 겸손하신 es aquel que es humilde. Es algo que nos sorprende al ver eso, asombra al ver esto. Pero entonces hay una razón por la cual Él tuvo que ser humilde. ¿Por qué? Porque así pudo morir por nosotros. Y para poder morir a nosotros, Él tuvo que ser menospreciado, tuvo que ser odiado. Él tuvo que ser tomado y llevado para que muriera en la cruz. 아무런 다른 Y Él no dependió nada en este mundo. Y no había nada que Él pudiera depender en este mundo. Y no debió tener nada en este mundo. 구원을 이루실 수 있었습니다. Por eso Él pudo llegar a completar la salvación. 하나님께서 Y podemos ver que nuestro Señor, 그
al estar delante de nuestro Dios, podemos ver de que Él tuvo esa virtud de la humildad. Pero entonces, si no hubiera hecho esto, entonces Él no hubiera podido realizar la obra de Dios. Por eso, Él se humilló a sí mismo, se humilló como siervo y tuvo que obedecer hasta la muerte y muerte en cruz. 겸손하지 않으셨다면 Si el Señor no hubiera sido humilde, entonces Él no hubiera podido complacer al Padre. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre era llevar hasta la salvación del hombre, y entonces si Él hubiera sido humilde no hubiera podido completar esto. Si el Señor no hubiera sido humilde, entonces Él no hubiera realizado esa obra de salvarnos a nosotros. La verdad no hubiera hecho. ¿Por qué yo? Por eso nosotros a través de Él, si Él no nos hubiera salvado a nosotros, estuviéramos dentro del pecado de la muerte y hubiéramos ido continuado en ese camino de la muerte y nosotros hubiéramos terminado con eso. Por eso, entonces, si nosotros, el hecho de continuar en esa actitud arrogante y sin la humildad, entonces estamos menospreciando esa humildad de nuestro Señor que Él realizó para poder salvarnos a nosotros. Estamos menospreciando esta acción de que Él dio su vida por la humildad. Si el hecho de nosotros estar en la arrogancia, la verdad es lo mismo que menospreciar por completo por el hecho de que Él tuvo que ser humilde para poder recibir ese dolor y ese sufrimiento. La verdad es algo que no debemos hacer, no debemos menospreciar esto. 우리 앞에 있는 즐거움을 위해서 Que lo dice el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió en la cruz, menospreció el oprobio, 우리를 위해서 y dice, considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo para que vuestros ánimos no se cansen de desmayo. Y dice que nosotros no hemos resistido entre la sangre combatiendo contra el pecado. Queridos hermanos, también podemos ver de que Él fue ejemplo a sus discípulos y Él primero lavó los pies de los discípulos. Y podemos ver que nos muestra el ejemplo de la humildad y del amor. Y nos dice, porque ejemplo os he dado, para que ustedes también hagan lo mismo. Les da ese mandamiento a ellos. Y yo deseo que ustedes hagan esto y por eso les he dado primero el ejemplo a ustedes. Y es algo que constantemente nos muestra y nos repite a nosotros. ¿Qué dice? El discípulo no es superior al maestro. Y más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, por lo menos tendrá que llegar a ser como el maestro. Si el maestro lo hace, entonces el discípulo, la verdad, no debería negar esto. Y también el hecho de que nosotros nos podemos amar a Dios es que Él nos ha amado a nosotros primero. Por eso el hecho de que nosotros amamos a nuestros hermanos es porque primero Él nos ha amado a nosotros. Por eso en el momento en que nosotros amamos, entonces podemos recordar ese amor de Dios. También es igual con la humildad. Y el que dice que pertenece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, hacer como Él lo ha hecho. Y de la misma manera, nosotros como el corazón del publicano, nosotros tenemos que golpear nuestros pechos y decir, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Por qué? Porque esa persona podrá recibir la gracia. O sea, esa actitud, esa de ser conscientes de nuestro Dios, de que nosotros que tenemos que ver a nuestro Dios, que nosotros al ver a nuestro Dios, si vemos a Job, ¿qué es lo que hizo? Se arrepintió. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Incluso Pablo, que se vio a sí mismo, ¿qué es lo que dice? Yo soy el primero entre todos los pecados, yo soy el primero. De todos los pecadores, yo soy el primero. Incluso Pedro, al estar delante de Jesús, al ver a Jesús, aquel que es justo, que es santo, él tuvo gran temor.
Él, la verdad, se apenó de sí mismo delante del Señor. Queridos hermanos, nosotros tenemos ese deber de ser uno delante de nuestro Dios. Nosotros tenemos ese deber de ser uno delante de Dios. Y la verdad es que el universo tendrá que sorprenderse al vernos a nosotros, y el universo tendrá que ver nuestro ejemplo y tendrá que ser uno. Y este nuevo cuerpo que Dios ha hecho fue hecho hace 2000 años atrás. Y la verdad es que nos ha dado a nosotros ese deber de humillarnos a nosotros y ensaltar a las otras personas. Pero esto no es algo patético o bajo o indigno, sino que es algo que nosotros podemos hacer a través con lo que Dios nos ha dado, con el poder de Dios. Algo posible con el hecho de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Y nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que poner superiores a los demás y rebajarnos a nosotros. Ese es el corazón, el sentir de Cristo. Incluso en el Antiguo Testamento ya nos había advertido acerca de eso, nos advirtió acerca de eso. ¿Qué dice? Que el orgullo es el pecado. Incluso cuando habla acerca sobre el fin del mundo, y cuando habla sobre la advertencia del fin del mundo, cuando habla acerca de las cosas que vendrán, nos advierte que dice: la altivez del corazón del hombre será abatida, o sea, va a ser juzgada y caerá. Y también dice de que cuando viene, en el momento en que habla sobre cuando terminaba el Antiguo Testamento y habla sobre el Nuevo Pacto, si en Malaquías, ¿qué es lo que nos dice? Aquellos que todos soberbios, que son soberbios, y todos los que hacen la maldad serán estopa. ¿Qué significa eso? De que cada uno de ellos serán destruidos y el resto que son humildes serán salvos, que salvará a aquellos que son humildes y el resto serán destruidos. Que dice: bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque en ellos será el reino de los cielos. En el momento que Jesús enseñó en la montaña, dice que solamente los que son humildes entrarán en el reino de los cielos. Por eso, ¿qué es lo que dicen los cristianos? Son aquellos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Este es el énfasis y el centro del Evangelio. Y espero que todos nosotros vivamos acorde al Evangelio. Espero de que todos nosotros podamos pelear con la arrogancia, siendo humildes, teniendo esa comunión con Dios. Y así nosotros podamos entrar, recibir ese poder de Dios, recibir ese poder de Dios. Y así poder ser entrenados entiendo ese corazón humilde. Espero que nuestra iglesia, el enemigo, no vaya a venir más acá y vaya a tener con esa arrogancia, siendo hipócritas delante del Señor, sino que cada uno de nosotros podamos entregarnos delante del Señor, tener ese gozo del Señor y podamos entregarnos delante del Señor con gozo. Oremos todos juntos en esta hora. Señor, recíbenos. Nosotros anteriormente no conocíamos esto, pero ayúdanos, Señor, que ahora que conocemos esta naturaleza pecaminosa entre nosotros, ayúdanos a abandonar esta arrogancia. Ayuda, Señor, para que todos nosotros no seamos arrogantes. No podemos ser arrogantes delante tuyo. Deseamos seguir tu camino. Ayuda, Señor, nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser unánimes delante tuyo. Ayuda, Señor, para que no haya ninguno que se parezca al diablo, sino que nosotros no nos parezcamos a aquel que ha crucificado a Jesús. Todos juntos oremos. 교만함으로 인해서 하나님께서 우리의 기대하시는 우리의 부르심을 우리가 저버리지 아니하고 정말 주님을 따라가길 원하며 주님을 닮기 원하며 주님의 기대에 부응하기를 원합니다.
하나님 아버지 Padre Dios, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado el día de hoy tu palabra. 겸손한 심령을 Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos entrenar nuestros corazones para ser humildes y así podamos entregarnos delante tuyo como debería ser y así poder comenzar a tener esa comunión contigo. 교만함으로 인하여 Ayuda, Señor, que a través de la arrogancia no haya ninguno que vaya a destruir su corazón o haya que vaya a traer dificultad a la iglesia. Ayuda, Señor, y guíanos. Ayuda, Señor, que a todos nosotros podamos rebajarnos a nosotros mismos y enaltecer a los demás. Ayuda, Señor, que esta actitud pueda estar en nuestros corazones. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 삶에서 En nuestras vidas, la verdad es que no hay nada que Dios no nos haya dado a nosotros. Nuestra existencia, 우리 속에 또 우리 삶에 함께 있었던 incluso todas las cosas que nosotros hemos gozado vienen de Dios. Espero que todos juntos podamos depender de la gracia de Dios y seguir adelante. Y el hecho de conocer esta gracia de Dios es ese primer paso para poder tener esa humildad. Todos de pie y ahora recordemos todo momento que Dios nos ha dado a nosotros. 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 아침 해가 뜨고 저녁에 노을 봄의 꽃향기와 가을의 열매 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였소. 내가 이 땅에 태어나 사는 것 어린 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶 당연한 것 아니라 은혜였소. 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜
것이 은혜였소. 모든 것이 은혜 한없는 은혜. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜였소. 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을 모든 것이 할렐루야. 우리 하나님의 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 교통하시고 교제하심이 sea con todos los miembros que han rendido el culto en los berianos, en ellos, en sus familias, por todos los siglos. Amén. 자, 우리 하나님 앞에 감사의 뜨거운 박수 올리겠습니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, gracias.